amigos, estimados amigos, gracias por su presencia, gracias a los compañeros que me acompañan acá en la mesa, compañero Porto, que aceptó de inmediato y nos avisó desde Caracas que estaba dispuesto a asumir el papel porque el ministro Almagro, que había comprometido previamente su presencia, está lejos de aquí. Creo que sigue por Finlandia, ¿no? Sí. Con el Pepe Mujica. Y gracias, compañero Jorge Rosa. Compañeros han tenido una idea que yo creo positiva, afortunada, de promover esta mesa redonda sobre un tema que no ha tenido, en mi opinión, la repercusión que se merece, ¿no? Y hemos incluido entonces este tema de la incidencia del grupo BRICS en Latinoamérica en el cuadro de las diversas reuniones y mesas redondas que ha organizado nuestra fundación, Ronda y Arismendi, cuyo objetivo es mantener vivo el recuerdo, el pensamiento y la obra de este gran intelectual y dirigente político uruguayo fallecido. El año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento, hicimos una serie de actividades y esta que estamos haciendo hoy es en cierto modo una prolongación de las que hicimos el año pasado. Sobre este tema, del cual van a hacer las exposiciones fundamentales los dos compañeros que están aquí, yo me voy a permitir leerles algunas cosas que he estado publicando sobre que destacan la importancia de la creación de este organismo que se llama el BRICS y de las reuniones que ha tenido en el mes de julio aquí en América Latina con organismos latinoamericanos. En el mes de julio se realizó el 16 de julio en una ciudad brasileña que es Fortaleza, capital del estado de Ceará, en el nororiente del país, una reunión, una cumbre de este BRICS que, como ustedes saben, está compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y más la UNASUR, que agrupa todas las naciones de la América del Sur. Eso fue por una parte el 16 de julio. Al otro día se realizó una reunión de la CELAC, que es el organismo que integra todos los países de UNASUR, más los de América Central y el Caribe, con la presencia de China, que es integrante, como dije, del grupo del BRICS. Bueno, esta reunión, y voy a decir de entrada lo que creo que es la idea fundamental, la única, digamos, que yo voy a desarrollar, y es que en estas reuniones lo que se configuró un nuevo cuadro geopolítico mundial en el cual América Latina desempeña un papel muy importante. Esta es la idea principal que yo quiero dejar ante ustedes. El presidente Evo Morales de Bolivia, que acaba de dirigir una reunión que acaba de hacer el Foro de San Pablo en la capital de Bolivia, en La Paz, dijo en esta ocasión que este encuentro era histórico en la medida en que tendía a consolidar un nuevo mundo multipolar y a fortalecer la lucha liberadora de los países de la América Latina. Felicitó a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que organizó esto, vale la pena recordarlo, después del Mundial de Fútbol, después que Brasil albergó el Mundial de Fútbol, se realizó esta reunión del BRICS con los países del UNASUR. Y en ese momento el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que la reunión tendía a crear una nueva alianza geopolítica de carácter mundial.
Bueno, ahí participaron, bueno, todo esto ustedes ya lo saben, participó Dilma Rousseff, Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de la China, de Sudáfrica Jacob Zuma, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el bloque de los países emergentes llegó a un acuerdo para establecer un nuevo banco de desarrollo y también un arreglo sobre reservas contingentes. Bueno, en esa época les digo algunos titulares de prensa que había en ese momento. Sudamérica saludó el nuevo banco alternativo del FMI, al nuevo banco alternativo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Bueno, y después se explica todo lo que se resolvió en esa reunión de la cual le van a hablar los compañeros. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que ambos instrumentos han sido recibidos como una gran noticia en toda la región de Sudamérica y hemos propuesto una alianza de trabajo del Banco del Sur y el Banco de los BRICS, del Banco del Sur, que es el Banco de la UNASUR, y el Banco de los BRICS, tema que está ahí en el candelero que no se ha terminado de efectivizar. Evo Morales dijo, fíjense esta declaración, lo que hacían el Banco Mundial y el FMI es chantajear a los gobiernos. El nuevo Banco de Desarrollo, estoy seguro, en el futuro acabará con las políticas del neoliberalismo y del nuevo colonialismo. Para esto hay que tener en cuenta ahora, ¿no?, que estos 5 países que integran el BRICS poseen el 47%, es decir, casi la mitad de la población del mundo, principalmente por India y la China, ¿no?, y el 28% del PBI mundial. La sede de ese nuevo Banco de Desarrollo que se va a crear estará en Shanghái y se distribuyen de una manera más o menos equitativa entre los distintos países los diversos cargos de dirección. El primer presidente de la Junta de Gobernadores es ruso, el primer presidente de directores es brasileño, el primer presidente del banco es indio, y también acordamos establecer un centro regional africano del nuevo Banco de Desarrollo en África, en África del Sur, en Sudáfrica, ¿no? Bueno, ahí se proyectó entrelazar y complementar la acción del Banco del Sur, creado por los países sudamericanos, con el Banco del BRICS para una acción más eficaz. Los 5 países expresaron su disposición a facilitar su comercio recíproco, mejorar los lazos financieros, abordar los desafíos del área fiscal, aprovechar el potencial de cooperación en los mercados de aseguradoras y reaseguradoras. Bueno, y así por delante podríamos continuar con esto. Bueno, en el marco de todas esas reuniones, también Rusia y Brasil acordaron firmar una serie de acuerdos que elevan el intercambio comercial recíproco entre ellos a 10.000 millones de dólares. Esto es parte de la primera reunión, la que se realizó en Ceará. Y después, al día siguiente, en Brasil, en la capital de Brasil, se hizo una reunión de los países integrantes de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con el presidente de la China, Xi Jinping. Esa reunión había sido resuelto en una cumbre de la CELAC efectuada en enero de ese año en La Habana, Cuba, país que desempeñaba entonces la presidencia del organismo y que pasó ahora a manos del mandatario de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. En esta instancia habló el presidente cubano Raúl Castro para resaltar la voluntad política de nuestros países en el empeño por consolidar el diálogo y la cooperación entre China y América Latina y el Caribe. Bueno, en esa reunión, quiero consignar, de paso se ha dicho, que en esa reunión también, en otro plano, se tomó una decisión de solidaridad con el pueblo palestino y su firme condena a la invasión de Israel a la franja de Gaza,
reclamando un pronunciamiento inmediato de la ONU y del Alto Comisionado de Derechos Humanos para salvar vidas humanas y detener el genocidio israelí. En una palabra, en todo esto lo que yo he querido, repito lo que es la idea fundamental, es que todo esto es el esbozo de un nuevo cuadro geopolítico mundial con un papel destacado en el mismo, pues, de parte de América Latina. Y eso se vio reforzado por comentarios que aparecieron posteriormente de figuras importantes de la vida internacional. Por ejemplo, Joseph Stiglitz, que todos ustedes conocerán, que fue premio Nobel y economista jefe del Banco Mundial, para el anuncio del nuevo banco, del nuevo BRICS, del nuevo banco del BRICS en fortaleza, supone un cierto desafío al orden mundial liderado por Estados Unidos, lo que refleja un cambio fundamental en la economía mundial y el poder político. Y Fidel Castro lo asoció con la resistencia de su país contra el imperio más poderoso que jamás ha existido y expresó su confianza en que el impulso por parte de los dirigentes de los BRICS de la cooperación y solidaridad con los pueblos en el logro del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, culminaría siendo una de las mayores hazañas en la historia de la humanidad. Como dije ya, este organismo se tendría sede en Shanghái y se ha tomado como un índice de la importancia de esto la acritud con que el Banco Mundial recibió la noticia de la creación del Banco del BRICS. Y por último, les quiero decir que de ahí se deriva la importancia estratégica de todo esto para Uruguay también, en particular por las relaciones estrechas que tiene con Brasil. Hace unos pocos días ahora hemos estado rodeados de acontecimientos y de comentarios de hechos internacionales de toda clase. Hace pocos días se presentó en la Facultad de Ciencias Sociales un libro titulado La política internacional de Brasil, de la región al mundo, hecho que tiene una serie de trabajos que han sido recopilados por Lincoln Bisócero, que ustedes conocerán, que también es autor de uno de los artículos. Entonces, en la conferencia, en la rueda de debate que se hizo en torno a la presentación de este libro, se destacó la importancia que tiene para el Uruguay, en particular una relación privilegiada con Brasil. Ahí se recordó la frase de Mujica que decía que Uruguay iba a ir en el estribo del Brasil, y ahí el canciller Almagro comentó que la cosa era un poco mejor porque fuimos sentados dentro del ómnibus, que era un poco mejor que viajar en el estribo, etc. Bueno, muy bien, yo en este caso se dijo también, hablando de las relaciones de Uruguay con Brasil, que vamos hacia un nuevo paradigma de integración total con Brasil. De ahí se habló de la política de fronteras, de los fenómenos que antes ocurrían, de los camiones que demoraban en cruzar la frontera y que ahora han desaparecido. En fin, se habló también de la integración productiva, de la política de frontera, de la vigencia del futuro puerto de aguas profundas, de integración de la parte este de Uruguay con Río Grande del Sur, llegando prácticamente hasta San Pablo, etcétera, etcétera. Se fortalecieron las políticas de frontera y se dice en conclusión que esta nueva agenda de desarrollo fronterizo entre Uruguay y Brasil marca un instrumento privilegiado para fortalecer la zona este del Uruguay. Y la conclusión de todo esto, que se refuerza como comentario de este libro colectivo, se refuerza la importancia de Brasil como un actor mundial.
global. Bueno, y dicho esto, que es apenas una introducción, lo vamos a dejar con lo sustancial de esta reunión, que es la intervención de los compañeros, y paso la palabra en primer lugar a Jorge Ross. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a la Fundación, a los compañeros, el haber confiado en mí para desarrollar esta actividad. Realmente para mí es un orgullo. Y después que me tocó hacerlo con otro compañero de larga data, que hace tiempo que no nos veíamos, y bueno, que eso le pone un plus al tema, ¿no? A ver. Dale, poneme ahí. Yo voy a hablar, por supuesto, no en contra del BRIC, pero alguna vez puede llegar a parecerlo, porque voy a hablar de las diferencias también que hay a la interna del BRIC, ¿no? Es decir, qué cosas tienen que ir superando para superar en organización, en políticas públicas, en una serie de dimensiones que son básicas. Estos simplemente son datos, los datos fuertes, ¿no? La superficie en millones de kilómetros cuadrados totalizan, no tengo a Sudáfrica, acá es 1.200.000 que habría que agregar, 1.240.000 kilómetros cuadrados más, pero 38.3 millones de kilómetros cuadrados son el 30% de la superficie del planeta sacando la Antártida. Son 140 millones la superficie terrestre, le sacamos los 15 millones, 14 y medio de la Antártida. Bueno, tenemos una reunión de países que en conjunto ejercen la soberanía sobre 38.3 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos siempre lo pongo al costado en todas las tablas para poder comparar. Y acá aparecen primeras sorpresas, ¿no? Tierra arable, tierra cultivable. Quien más tiene es la India, que es el más chico de los 4 países. La India tiene 3.200.000 y algo kilómetros cuadrados. Es un poco más grande que Argentina. La India es el 7º país más extenso del mundo, Argentina es el 8º. Pero tiene 1.600 millones de hectáreas cultivables. 2 cosechas por año, pues son climas benignos, climas cálidos, y tiene una enorme potencialidad. Recién está comenzando, cosas que después vamos a hablar. Brasil es el más chico, claro, esa cifra puede crecer mucho por la deforestación de la Amazonia, pero de todas formas no se quiere que pase eso, y el gobierno de Brasil no quiere, pero además de eso, no son tierras con una riqueza, son tierras muy superficiales, muy lavadas. Rusia tiene una cosecha anual, se extiende la frontera hacia el norte por el cambio técnico, sobre todo por la biotecnología, las semillas que son más resistentes al frío, etcétera, etcétera. 1.200, pero una cosecha anual. Y China tiene, no tan poco como la gente piensa, ¿no? 1.116 millones de hectáreas, ¿no? Eso es 1 millón y algo de kilómetros cuadrados. Claro, es un país montañoso, pero entre 2 montañas hay un valle. Es decir, ahí la importancia de desarrollar el transporte de carga, los hilos. Cada vez que se desarrolla el transporte se pone un vallecito nuevo en China a valer con la producción agropecuaria. China viene subiendo a razón de 4% anual. No son las cifras de 2 dígitos en cuanto a el crecimiento de la industria, algunos sectores de servicios, pero es un 4% anual cuando la población no crece ya desde hace muchísimo tiempo. Año tras año, con buen clima, con mal clima, viene creciendo. Después vamos a ver qué significación tiene. Bueno, y Estados Unidos tiene prácticamente la misma superficie arable, agrícola, que la India. A pesar de ser mucho más grande, también tiene sus bemoles. Esta es la primera. La segunda tiene que ver con la población. Vamos a ver si podemos pasar. Acá
acá con este aparato infernal, como este. La flechita. Ahí va. Población, ¿no? Bueno, acá empiezan a verse diferencias enormes, incluso a la interna. Tenemos países con crecimiento demográfico cero, el caso de Rusia. Incluso decrece la población de rusos, es decir, hay una inmigración fuerte de musulmanes del sur, que además son muy requeridos en la industria porque hay problemas de alcoholemia y los musulmanes no beben. Entonces, en Rusia son muy queridos los trabajadores que vienen de Azerbaiyán, de Kazajstán, de Kazajistán, Kirguistán, etc. Y aumenta la población musulmana también. Bueno, eso no solo en Rusia, ¿no? India está bajando aceleradamente su tasa de crecimiento, pero mantiene una tasa importante. Y Estados Unidos tiene esa tasa de la cual 0,40 es propia y el resto es inmigración, que sigue siendo importante. De todo el mundo, de México, pero de todo el mundo. Diferencia se da por promedio. India es un pueblo joven. Rusia es un pueblo veterano. Tiene la misma que nosotros, 39 años en promedio de Uruguay de edad, ¿no? Brasil 30 años y Estados Unidos 37. Bueno, población rural. Acá hay diferencias ya que golpean, ¿no? Tenemos en India el 68% de población rural. Está comenzando un proceso, comenzó, pero está apenas en los inicios de un proceso de crecimiento urbano, de emigración rural a las ciudades, con todo lo que eso significa. Algunos ya lo terminaron ese proceso, porque si ven el caso de Brasil, las ciudades crecen el 1,15%. Si le restamos el 0,8% de crecimiento demográfico de todo el país, prácticamente no hay crecimiento urbano. Quiere decir que ya llegó casi a su plenitud. Por supuesto, lo mismo pasa en Rusia, ¿no? No pasa en la India y no pasa en China. En China ya el año pasado se superó, el 50% pasó a ser urbano y el 50% rural. Y crece a una velocidad muy, muy importante esto. La velocidad que crece en la ciudad es 2,85% anual. Eso quiere decir que en términos de 700 millones, ojo buen cubero, 2,85 son 25 millones, 3 por 7, 21 millones de personas. Es lo que crece en la ciudad de China por el fenómeno de la emigración rural. De esos, más de la mitad son trabajadores. Eso obliga a hacer 9, 10 millones de viviendas al año, que no la hacen en las grandes ciudades. Esto es importante porque tiene que ver después con la inversión en China y qué se puede esperar de y esto y lo otro. Ellos planifican esa emigración rural hacia ciudades que están a 50, 100 kilómetros alejadas de estas grandes poblaciones, Shanghái, Pekín, grandes ciudades chinas, que están a la vera de un ferrocarril de alta velocidad. Entonces ahí se demora muy poco en llegar al centro de la ciudad, ¿no? Media hora, son ferrocarriles que van a más de 200 kilómetros. Ciudades satélites de 300.000 habitantes promedio, ¿no? Todas que crecen como racimos en torno a las grandes ciudades. Y de una vez para siempre están combatiendo eso que a Latinoamérica le costó la vida, de ese crecimiento desordenado, de asentamientos, de gente que va a ocupar indiscriminadamente acá, allá, que no tiene servicio después porque no hay que hacer el saneamiento, que hay que llevar la luz, que hay que llevar el agua potable, etcétera, etcétera, que no tienen servicios de escuela, que no tienen servicios de policlínica, etcétera, etcétera. Ese traslado de gente masivo que se está efectuando hoy en China es planificado, ¿no? Estamos en presencia de una economía planificada, mixta, más allá de que
hay una fuerte actividad en el sector privado de la economía. Son 1.800 empresas públicas y en la mayoría de las ramas de la economía las empresas más grandes son del Estado. Eso es importante porque le permite al Estado mejor dirigir las políticas económicas. Tiene una palanca de primera mano con el sector público, de empresas públicas. Además gozan de tener una gran credibilidad, que no es de ahora, de siempre prácticamente, sobre la población. Credibilidad en el sentido que si ellos dicen que, bueno, vamos a hacer tal cosa para que pase esto, la gente cree. Si acá dice el gobierno vamos a tomar medidas para que baje el dólar, la gente sale a comprar porque piensa que va a subir. ¿Viste? Allá no, allá tienen, el gobierno goza el crédito de tener la confianza, la gente que viene, yo no sé si llamarle confianza, tiene algo de obediencia también, porque viene del tiempo de los imperios, ¿no? Eran emperadores que mandaban que florecieran las plantas y que viniera la primavera y que se fuera la nieve. Y si eso no llegaba, la proclama el emperador diciendo eso en el pueblito, y en general como castigo no llegaba, en aquellos que no habían pagado los impuestos, en el pueblito se armaba un drama y la gente miraba. O sea que son distintos que nosotros, ¿no? En ese sentido las herencias pesan mucho. Los gobiernos tienen un margen de maniobra mucho más amplio que acá, en Corea también. Hay una mucha mayor confusión entre lo público y lo privado también, pero estamos hablando de la migración rural, ¿no? Lo fuerte que es en China y en la India. Y el porcentaje de población rural en Estados Unidos, acá hay un error estadístico que es, ¿qué consideramos población rural? En Estados Unidos consideran ciudades de menos de 20.000 habitantes población rural y no es así. Para tener una idea de que esto no es así, ese 0,7 que está ahí abajo quiere decir la población que trabaja efectivamente dentro de la fuerza de trabajo. ¿Cuál es el porcentaje que se dedica a la agricultura? Eso incluye agricultura, pesca y silvicultura. 0,7%. Estados Unidos ya llegó en 1978 a una cifra que implica que un trabajador en el agro produce suficientes alimentos para 100 personas, ¿no? Que hoy el planeta, bueno, eso fue en 78, ya hace 22 y 14, 36 años de eso. O sea, hoy podemos alimentar al mundo con menos del 1% de la población trabajando, ¿no? En el agro. Ahora, estas diferencias en el tiempo son abismales, si vemos un poco la cifra. Ese 0,7 también lo tienen otros países en Europa, Holanda, etcétera, etcétera. Y hay otro que le va a costar mucho llegar a eso, ¿no? Mucho tiempo. El aumento de la productividad del trabajo en el agro ha sido brutal, también lo vemos acá en Uruguay, ¿no? La producción por trabajador en una hectárea, en una superficie dada, ha aumentado fuertemente en las últimas décadas, sobre todo en esta última. Bueno, vamos a pasar un poquito. Bueno, según sectores en la economía, vemos la diferencia que hay. Porque después está el problema de armonizar las políticas de esto para que se haga realmente un rol. Nosotros hablamos de BRIC, pero hay muchas, yo me enfoco en lo económico, no en lo político. Hay diferencias fuertes acá, que en el periodo que se abre van a tener que afrontar. En el periodo que se abre, digo, los cambios que se introducen en el contexto de la economía mundial. Porcentaje de trabajadores acá está en el agro, en Estados Unidos 0,7, en la industria 21, en servicios 78. Eso es un país desarrollado.
En China, ¿no?, el 30% trabaja en la industria, a una productividad mediana y alta. Ese número debería bajar, y es lo que está pasando ahora, y está creciendo el sector servicios. En la India el número va a tener que seguir creciendo. Distintos niveles de desarrollo económico. En Rusia está en un nivel importante. Rusia, la India y China tienen un sector, y Brasil menos, tienen un sector industrial desarrollado en el sentido que es muy extenso, con muchas ramas, con muchas, no todas con el mismo peso en el comercio exterior, ¿no? Pero ustedes ven, por ejemplo, que los servicios en la India están con un 30%. Acá estamos muy cerquita a la cifra de Estados Unidos, en cuanto al tema 60 y algo, en cuanto al tema de servicios, la importancia del sector servicios. Pasemos a la siguiente. No, acá porcentaje de inversión. China 50%, destina el 50% de la riqueza generada en un año a reinversión. Son muy pocos los países en el mundo que hacen eso, que llegan a tener esa cifra. Sacrificio de consumo y, es decir, nosotros andamos en el 20 y pasamos del 20 y fue un logro histórico porque estábamos en el 13, 14 históricamente toda la segunda mitad del siglo XX. Estados Unidos el 13, Brasil el 14. Algunos de estos países dependen mucho de la inversión extranjera para llegar a esa cifra de inversión. El caso de Brasil sobre todo. Otros no. El país que recibe más inversiones es China. Pero ¿qué pasa? El porcentaje en cuanto al total de la inversión es en torno al 5%. Solo el 5% del total de inversión es inversión extranjera en China. Eso le da un grado de autonomía bastante y la disponibilidad también, y está mostrando el capital, sobre todo el capital financiero, que es una cosa que vamos a hablar. Y acá está el otro problema, exportaciones e importaciones. Las diferencias entre China y el resto son impactantes, ¿no? Si yo sumo la cifra de exportaciones de Brasil, más la de Rusia, más la de India, no llego a la mitad de las exportaciones que tiene China, ¿no? Y con el PBI me pasa exactamente igual. China es más del PBI, esto está no está a tasa de cambio de mercado, sino que los PBI están en poder de compra, ¿no? Poder de compra quiere decir qué hago yo con tantos dólares en tal lado y en tal otro, qué puedo comprar y qué no, para tener una medición, porque si por ahí vamos al cambio, nos da que Argentina tiene un PBI muy bajo, pero sin embargo cambiamos y compramos mucho más. Eso es lo que está reflejado en esto. Esto, paridad de poder de compra, se llama. Esa metodología la asumió el Fondo Monetario y el BID en los últimos años, para hacer comparables los PBI de un país y de otro. Entonces, hay más de la mitad del BRIC es China. Y son 4 países que están en muy distinta etapa de desarrollo económico. Unos están comenzando y otros están finalizando y han finalizado. Y después está el problema de qué es lo que exportan y qué es lo que importan, ¿no? Bueno, ya esto acá. Bueno, dejarla ahí, esto lo vamos a ver después. El tema, vamos a hablar de algo que tienen en común estos países. Primero, no están en la OTAN. Están buscando un lugar bajo el sol, no bajo la égida de Estados Unidos. Son países que traen problemas viejos entre sí. No nos olvidemos del caso China-India, hubo una guerra, no hace tanto tiempo, importante en la frontera, por problemas de frontera,
Creo que fue después de que India invadió lo que hoy es Bangladesh y se quedó independiente. Pero tiene problemas de frontera importantes. China y Rusia lo mismo. Rusia tiene temores con el tema de China porque tiene la Siberia al norte totalmente despoblado, vacío, es un vacío demográfico, donde hay como más de 50 etnias distintas, muchas chinas, que están viviendo ahí desde tiempos inmemoriales. Y se han llegado, ha llegado la sangre del río en épocas después de Mao, pero la década de 70. Esa desconfianza mutua hace que el tema del comercio y otros, por ejemplo, las alianzas estratégicas y la posibilidad de complementación militar, se hayan lentecido mucho en el tiempo. Recién ahora con el tema, o favorecido por el bloqueo que está haciendo Occidente a Rusia por el tema de Ucrania, se aceleró la firma de un acuerdo para un gasoducto de la Siberia a China. Rusia quiere diversificar mercados y no ser tan dependiente de la venta de... Rusia es el primer, vamos a hablar de las exportaciones, el primer país exportador energético del mundo, de energía. Segundo el petróleo, primero gas natural y segundo, tercero el carbón, ¿no? Exporta mucha energía. Y bueno, China precisa, hay una posibilidad de complementación muy grande, ¿no? Hablamos de la necesidad de llegar a un mundo no unipolar. La hegemonía de Estados Unidos es económica, porque todavía es el primer mercado del mundo, no es el primer país en exportaciones, ese es China, pero es el primer país en importaciones en todo el mundo. A China le falta más, 5 o 6 años mínimo, para llegar a empatarle a Estados Unidos ese lugar, que es muy relevante, porque a partir de que uno es el principal comprador, ahí gana en posición política también, y en posición de negociación, etcétera, etcétera. Nosotros sí, para nosotros el cliente más importante es China, para Brasil también, para Corea, para Japón, pero hay muchos países que no, y todavía el grueso del comercio es entre los países del primer mundo, ¿no? Por eso que, es decir, eso va a costar. Entonces, la escalera en esa proyección hacia el romper el mundo unipolar empieza con lo comercial, sigue con lo económico, termina por lo militar, pero pasa por lo financiero, porque lo económico hoy está ligado tremendamente a lo financiero. Y ahí faltan también, ahí faltan. Es decir, bienvenida a la noticia de los nuevos bancos y nuevas cosas, pero hay un eje de flujo de capital en el mundo que es Wall Street con Londres. Y hay otro que se está formando que es en torno a Hong Kong, Shanghái, Tokio y Seúl, que ya no mueve la misma cantidad de dinero, pero casi. Yo digo porque hablo en términos capitalistas de esto, ¿no? En esta nueva realidad. Es decir, hablo en términos capitalistas y la posibilidad de... yo pienso que estamos viviendo el imperialismo en su fase financiera y que si se quiere romper de alguna forma la hegemonía de Estados Unidos, bueno, ese punto va, y vaya si va. Y va al militar, y vaya si va al militar. Y ese es el punto que China está más lejos todavía. Incluso solamente acuerdos genuinos de cooperación científico-técnica en el campo militar entre China y Rusia, países que se temen, que son recelosos entre sí, permitiría que se acelerara esa llegada de acuerdos. Es decir, China tiene un portaaviones que le compró a Rusia, que no lo terminó de hacer, que era el primero que iba a hacer la Unión Soviética, y lo tiene hace 6, 7 años, y ahora lo puso
a funcionar. Durante 6-7 años tuvieron que diseñar los aviones para que puedan aterrizar todo. Bueno, ese va a estar operativo 100% en el 2020. Un portaaviones. Tiene una flota de submarinos nucleares que no llega a ser el 20% de la que tiene Estados Unidos. Tiene satélites, tiene misiles. Es decir, la diferencia en armamento atómico, para decir algo, son de 4.000 a 60. Es el comienzo de un camino. Esto. Falta mucho. Y la complementación dentro del BRIC es imperiosa para que esto siga avanzando. Y sobre todo esos países que son fronterizos, Rusia y China. ¿No? India también tiene frontera, no con Rusia, pero sí con China, y mediando Nepal tiene fronteras con Rusia también. India y Rusia sí desarrollaron lazos de amistad durante décadas, pero era contra China, ¿no? Ese era el problema. Es decir, había una amistad porque el enemigo era China. En el o sea, este cambio que es histórico, que es una nueva geopolítica, estamos totalmente de acuerdo, está en sus comienzos y hay que tejer y bordar mucho para que se consolide realmente, ¿no? En la nueva realidad que se viene, con baja en los precios, terminamos un ciclo de alza en los commodities. Nosotros siempre pensamos con Prebisch y Singer que había una tendencia declinante de los precios de los commodities con respecto a los industrializados, ¿no? Eso era la izquierda en la economía un poco estaba. Siempre pagábamos más bolsas de harina de arroz, de maíz por un tractor. Y eso funcionó y fue así durante 50 años. Singer y Prebisch estudiaron de 1850 a 1950, 100 años. Pero siguió esa tendencia, pues se rompió. Salvo años elegidos, cuando el 73 el petróleo, el 81 la segunda crisis petrolera, se fue cumpliendo eso, tendencia decreciente de las materias primas frente a los industrializados. Se quebró por la ascendencia de grandes masas demandando cosas, y alimentos en primer lugar, y se quebró desde el 2000 hasta el 2012. Y subieron mucho más rápidamente los alimentos y algunas materias primas como el hierro, el cobre, el petróleo, que otras cosas, que los bienes industrializados. En la nueva etapa que se está iniciando, hay países que van a ganar y países que van a perder. Y en el BRIC también, porque Brasil es un gran exportador de hierro, de soja, y Brasil está sintiendo ya las consecuencias de la baja del precio del hierro, fuertemente la está sintiendo. Y está sintiendo la baja del precio de la soja en cuanto a las perspectivas, en cuanto a las inversiones que hay o no hay para Brasil. O sea, se complicó la figura ahí. En Rusia también, porque es el primer país exportador de energía del mundo. Y llegó a ser el primer país productor de petróleo en este año, en 2014, durante varios meses estuvo por arriba de Arabia Saudita, en la producción de petróleo. Pero los precios del petróleo están en baja. Y se espera que van a seguir bajando. Primero por la lentitud en el crecimiento de los países desarrollados. Pero después porque hay nuevos yacimientos que se pusieron a valer, sobre todo a raíz del shale gas y el shale petróleo, el fracking, nuevas técnicas de explotación. En Estados Unidos volvió a tener la producción petrolera que tenía en la década del 70. Es decir, cada vez producía menos Estados Unidos y entró a subir, y se estima que de acá al 2020 y poco llegue al autoabastecimiento. Entonces eso genera sobreproducción en los países de la OPEP, ¿no? Y eso a pesar de que Irán lo tienen sancionado y que Libia tiene también cortada su producción por problemas internos, quiere decir que hay realmente una sobreoferta de petróleo y está en perspectiva de haber más. Lo mismo pasa con la soja, y quedó otra vez demostrado la ley de Malthus
que no sirve, que no está bien, de que si crece la población, siempre va a crecer la producción, porque el topo de la historia es el cambio técnico, y es lo que va haciendo que año tras año, más allá del cambio climático, más allá del problema de los biocombustibles, decenas y decenas de millones de hectáreas que se dedican a vivir, año tras año crece la producción de granos, ¿no? Por cambio técnico. Hay 7, yo qué sé, a ver, vamos. Esta es la caída. Esto es una serie que arranca en 1948 al 2000, donde usted ve los precios de los metales, la energía y la agricultura que van prácticamente bajando, y después se destapa, ¿no? Entonces, comparación, bueno, esto va a ser... Ellos se mueven sobre esto, el mundo se mueve sobre esto. Esto fue lo que nos costó la vida a nosotros en las discusiones en la Organización Mundial de Comercio, es decir, con el tema de la agricultura. Nosotros somos grandes productores de alimentos, podemos exportar mucho, sí, pero no nos compran, porque prefieren pagarle más a sus agricultores que importar alimentos nuestros. Eso nos pasó con Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo todo un periodo de reconstrucción, cuando ellos pudieron, dijeron hasta acá llegamos, y lo que subsidian a sus agricultores es brutal. Hay cifras de eso. Eso se llama soberanía alimentaria. Lo practican todos los países en general, los que pueden. Y China también lo va a practicar. Ojo con eso. Y la otra es soberanía energética. Nadie quiere depender de terceros para tener energía. Sin energía se para todo. Esos son los dos principios rectores. Entonces, estas son las 7 maravillas chinas. ¿Qué es lo que pasa en China? En China terminan de levantar una cosecha récord de maíz, 212 millones de toneladas, a mano. Están comenzando con el tema de la mecanización en el agro. Entre otros casos, por el tamaño de los predios, que es muy limitado, que se están haciendo, es decir, agrandando los predios, manteniendo las tenencias individuales de esto, de lo otro, las cooperativas, etcétera, pero para poder meter la mecanización, ¿no? Enormes avances en camionería y transporte, 1.500 mejoras genéticas por año. Ya China pasó a Estados Unidos en invenciones y patentes, hay una discusión con eso. Pero capaz que mejor que esto es las pruebas PISA. Ustedes saben que hay 5 Chinas. China continental, Hong Kong, que es la ex colonia británica, China nacionalista, la isla de Taiwán, Singapur, que es una ciudad-isla al sur de la península malaya, que tiene 2 millones de habitantes chinos, 99,9%. Y la otra es Macao, que son chiquitos. Bueno, esas 5 países coparon los 6 primeros puestos, están entre los 6, se les metió Corea en el medio, de las pruebas PISA, en cuanto a, sobre todo, conocimiento en matemáticas, en ciencias, en esto, en lo otro. Eso algo tiene que tener, uno piensa con el lenguaje pictórico y el tema de tener que manejar no menos de 600 signos para tener una educación promedio, ¿no? 600 signos, quiere decir que la cabeza tiene que andar volando para hacer todas yo qué sé, los cálculos que hay que hacer para poder, y bueno, eso de alguna forma potencia todo esto, no solo lo digo yo, mirá que eso hay mucha gente que hace por ahí. Después el crecimiento del área agrícola, que está dado por las semillas que permiten ir más alto, que permiten ir más frío, y está dado por la mejora de tierra, porque es decir, en China se está cultivando la misma tierra hace 4.000 años. Nosotros tenemos en el noroeste de Canelones problemas de solenit, se llaman, que son tierras que están sin pasto, seca, parece desierto, no crece nada. ¿Por qué? Porque hace 100 años, desde la colonia, ponerle 200 años que están plantando maíz y sobre eso trigo y sobre eso tal. En China hace 4.000 años que están. Y lo que pasa es que han hecho una inversión fabulosa en recomponer esa tierra de baja productividad
para transformarla en tierra de media productividad, y si es de media, para transformarla en alta, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la producción china va a seguir creciendo, ¿no? Independientemente del cambio climático. Ahora, acá tenemos un problema, es decir, ¿qué va a pasar a futuro? Y estos son coeficientes, kilos de ración para conseguir un kilo de pescado. En China hay 9 millones de trabajadores en las granjas piscícolas, que están a 1000 kilómetros del mar. Es una producción industrial, ¿no? Ellos no plantan soja porque la soja, el glifosato termina en las vías de agua y los pescados son muy, yo qué sé, cualquier cambio en la salinidad, en el problema de... se mueren en 5 segundos. Pollo, cerdo y carne vacuna, ¿no? O sea, en los países del norte, que son los fijadores de precios, el ganado crece en corral con ración. Y el costo de la ración es el precio determinante. La baja en el precio de los granos va a terminar haciendo que baje esto. Está bajando. No la carne vacuna, porque la carne vacuna tiene además otro componente, que haya novillo para engorde. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay y va a pasar mucho tiempo antes que se recomponga el rodeo. Pero en general pasa esto, con el cerdo, con el pollo y con el pescado, ¿no? Todos esos productos están bajados. Entonces, ¿quiénes se van a favorecer de esto? Los países que exportan bienes industriales. Los que exportan alimentos no van a estar favorecidos como estaban antes. No quiere decir que se vayan a cumplir, ¿no? Porque esto es procesos. Fueron procesos largos a la suba, va a ser proceso largo a la baja, y por eso la urgencia de aquello que llamamos cambio de la matriz productiva. Ahora, China lo está haciendo, el cambio de la matriz productiva, porque está reciclando todo el tema desde la exportación al mercado interno, al sector servicios, que les interesa y tiene mucho para hacer. Bueno, India está en su comienzo, lo está haciendo. China, bueno, y nosotros tenemos que hacer. Ahora, yo intenté dar un panorama, pensé que era eso lo que me habían pedido, de lo que era el BRIC y el significado del BRIC en términos económicos. A ver, ¿qué más? Yo voy apurando porque creo que me fui. Esa es la forma de traslado de la crisis, que no interesa. Hacia el 2020, China baja volúmenes de soja y de importaciones hacia el 2020. Es decir, China hoy, las importaciones de agosto fueron menores que las de julio, que habían sido menores las importaciones. Eso por la baja en el precio de los commodities que importa. Si baja el petróleo, baja el hierro, baja la soja, las importaciones de China, aunque siga importando lo mismo, bajan. Eso es lo que, entonces el superávit aumenta, porque lo que exporta son bienes industriales, ¿no? Masivamente es así. Bueno, entonces las perspectivas son de que acá al 2020, y el miedo mío es que después tengamos otros 50 años llorando a las puertas de Europa. Compran, no, porque no nos compra que producimos más barato y somos más eficientes, y no nos compran. Porque ellos tienen un problema ahí de soberanía alimentaria, quieren tener su gente trabajando en la tierra y no les importa pagarle más caro. Son precios administrados los precios de los alimentos en China, como acá el costo de la mutualista o el boleto, lo sube, son tarifas, lo sube el gobierno, ¿no? Por supuesto en la India también. Entonces, ese nuevo mundo que queremos nosotros, que tiene un dibujo muy positivo en el BRIC, es una cosa de largo aliento, ¿no? Y por etapas. Primero el comercio, después la economía en su conjunto, las finanzas, que en el mundo de hoy es buena parte del poder, y después lo militar. Sin eso seguirá habiendo un mundo más o menos unipolar, ¿eh? Es decir,
las diferencias hoy por hoy son grandes. No era como cuando estaba la Unión Soviética, que tenía una posibilidad abierta para, primero, después que desapareció la Unión Soviética, no hubo en el mundo ayuda como la que había en aquel momento, ¿no? Absolutamente, es decir, los cubanos lo dicen, pero lo dicen todos. Es decir, una ayuda que era solidaria, que se hacía los negocios sobre la base de horas hombre, es decir, Cuba le exportaba cuántas horas hombre vale el kilo de azúcar, tanto, cuántas horas hombre que vale el kilo de petróleo, tanto. Entonces este intercambio por unidad de cuenta, horas hombre, petróleo por... Y Cuba compraba petróleo barato y vendía el azúcar más caro. ¿No? Era así, pero en la unidad de cuenta que se usaban a las horas de trabajo necesarias para llegar a esa mercadería. Bueno, eso murió. Lo de Mao, cuando vivía, que hizo, por ejemplo, un hecho histórico en África, el Tanzán, el ferrocarril Tanzania-Zambia, de 1000 y pico kilómetros, hizo el acuerdo con los países, fue, lo construyó, lo puso, le dijo, tomen, acá está, no le cobro un peso. Todo a cuenta de él. Esa cosa no existe más en el mundo. No existen más. Algún día van a existir, porque queremos que el mundo siga siendo mundo. Y difícilmente va a seguir siendo mundo si sigue el capitalismo salvaje, de alguna forma, primando, ¿no? Pero estamos lejos de eso. Bueno, eso yo me quedo por acá porque ya no sé lo que hablé, nadie me dijo nada, yo lo miraba. Lo importante es que ellos sepan lo que hablan. Lo importante es que ellos sepan lo que hablan. No sé qué tiempo hablé, eso es lo que no sé. 40 minutos. 8 y cuarto. Disculpa. Bien, en primer lugar, como dueño de casa, bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación. También es un placer para mí volver a estar con... Perdonen que no le diga Jorge Rosa, porque si le digo Jorge Rosa ahora después me voy a equivocar, así cuando más adelante haga referencia a algunas cosas que dijo voy a decir Popey, con quienes efectivamente hace años que no nos veíamos. Yo voy a confesar que voy a hacer una presentación que tiene bastante más dudas de las que planteó Popey, y quizás algunos elementos incluso de diferente visión respecto a algunos de los planteos mirando hacia adelante. En primer lugar, voy a tratar de hacer una presentación de en qué mundo aparecen los BRICS. Digamos, no es casualidad que aparezca en este contexto histórico, sobre todo tomando en cuenta lo que se avecina. Y voy a tratar de ver precisamente qué es lo que se avecina, y ahí es donde voy a plantear más incertidumbres que certezas sobre lo que pueda pasar en el mundo de aquí al 2030, por ejemplo, o al 2040. Luego, la idea era presentar brevemente los BRICS, pero como ya lo hizo Schwartz y también lo hizo Popey, probablemente pase muy rápido eso, para luego hacer referencia a en qué América Latina estamos viviendo y a la cual se puede responder a la pregunta sobre eventuales incidencias de los BRICS sobre América Latina, para, sobre la base de todo esto, hacer unas reflexiones finales. Para tratar de ver en qué mundo voy a hacer 4 tendencias o incertidumbres hacia adelante desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista comercial y financiero, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista geopolítico. Desde el punto de vista socioeconómico, ahí hay 4 gráficas que lo que muestran es que de aquí al 2030 las proyecciones indican que China e India van a tener unas tasas de crecimiento bastante más grandes que las que históricamente ha tenido el mundo occidental, en particular Estados Unidos. En segundo lugar,
que el porcentaje de la población que va a vivir en ciudades va a seguir creciendo, la urbanización a la cual se refería Pompey, esto es particularmente importante por algo que voy a mostrar después. Para que tengan una idea, en el mundo hoy existe el 50% de la población en ciudades, 50% de 7.000 millones, en 2030 habría 8.000 millones y 60% va a estar en ciudades, y ese mayor porcentaje de urbanización va a estar concentrado, según todas las proyecciones, básicamente en China y en India, es decir, aproximadamente 300 millones de personas más van a estar en ciudades en China y en India. Otro de los gráficos es el de allí abajo, que lo que muestra es el cambio en la composición de la clase media mundial. Es decir, la clase media mundial estaba básicamente en Occidente, y de aquí al 2030 la clase media mundial se va a desplazar precisamente a países como China y como India. Y finalmente, otro de los elementos es cómo ha venido evolucionando y cómo va a seguir evolucionando la tecnología y la rapidez con que se incorpora tecnología. Esto tiene que ver con una de las cosas que vamos a hablar después, que es precisamente de las tendencias tecnológicas y cómo pueden romper con los patrones productivos actuales hacia adelante. Esto es una muestra de que los años necesarios para que un invento fueran asimilados por el 25% de la población de Estados Unidos. La electricidad llevó 46 años, el teléfono llevó 35 años, la radio llevó 31 años, el televisión color llevó 18 años, el celular llevó 13 años y la internet llevó 7 años. Es decir, cada nuevo elemento lleva cada vez más corto tiempo la incorporación de tecnología. Voy a hacer alguna referencia después sobre alguna de las tecnologías rupturistas de los patrones productivos, como es la impresión 3D hacia adelante. Para mostrar esto que decía de la urbanización, es lo que les señalaba, digamos, el mapa de arriba es el 2010, el mapa de abajo es el 2030, donde se muestra claramente que es básicamente China el país en el cual va a crecer la urbanización. Y esto es lo que se puede determinar la rueda de la urbanización, es todo lo que implica el incremento de la urbanización. Implica la reducción de bosques, el cambio en suelos, el exterminio de especies, la necesidad de oferta de alimentos, la repercusión sobre el precio de los alimentos, los desafíos medioambientales, la demanda de alimentos, la demanda de energía, los cambios de disponibilidad y calidad de agua. Y allí es donde quizás me empiezo a generar algunas más incertidumbres con respecto a lo que planteaba Pompey, porque cuando uno tiene que analizar precisamente los cambios que puede haber en todos estos elementos de la rueda de urbanización, tiene que analizar el agua. Y allí se da cuenta de lo que es en el 2030, lo que está en rojo son áreas donde van a tener problemas de agua. Es decir, el área donde va a haber mayor demanda de alimentos de aquí al 2030, que ya está viendo desde hace 10 años, es el área donde al mismo tiempo va a haber escasez de agua para producir esos alimentos. Es un elemento central en el cual empiezo de alguna manera a mostrar una visión de incertidumbre sobre algunos de los aspectos que marcó Pompey con respecto a lo que va a pasar con la demanda de alimentos y con el precio de los alimentos en los próximos años. Yo no estoy tan seguro que bajen, tampoco estoy seguro que suban, pero estos elementos me dan que por lo menos se van a mantener en niveles altos, por lo menos en niveles elevados. Y al mismo tiempo, el aumento de la producción de bienes para la clase media en China me genera la incertidumbre si efectivamente los bienes industrializados van a subir, tomando en cuenta que va a haber un incremento de la oferta de esos bienes industriales para la clase media china desde la propia China, y por lo tanto tampoco estoy seguro que los bienes industrializados en los próximos 15 o 20 años suban. No estoy seguro que los bienes agroindustriales o los alimentos bajen, y no estoy seguro que los industriales suban. Allí es una de las diferencias que tengo con Pompey. Desde el punto de vista comercial y financiero, esto es importante para la definición de lo que nosotros estamos haciendo como política exterior. Una de las cosas que muestra el mundo desde hace muchos años es una tendencia a la apertura. Eso que está allí es el nivel promedio de aranceles en diferentes países del mundo, según alto nivel de ingreso, bajo nivel de ingreso, nivel de ingreso medio, pero como ven hay una convergencia muy grande a niveles arancelarios por debajo del 20%. Más allá de que cada país tiene sus elementos de protección y tiene aranceles más altos para algunas cosas, en términos arancelarios, fíjense que estamos en un rango de valores arancelarios que puede ser absorbido muy rápidamente por la política monetaria en cualquier país en cualquier momento. Es decir que
cuando uno empieza a hablar de la importancia que tienen los TLC, los Tratados de Libre Comercio, en el mundo de hoy, desde el punto de vista comercial, no tiene la importancia que tenían hace 20 años, desde el punto de vista estrictamente comercial. Sí pueden tener una importancia, como vamos a ver después, desde el punto de vista geopolítico. Y es así que debemos analizar los TLC, ¿no? Desde el punto de vista comercial, donde los beneficios no son tan altos, porque pueden ser absorbidos por algún shock monetario, sino desde el punto de vista geopolítico. Esto es otro elemento que muestra lo que ha sido el incremento de la apertura, pero al mismo tiempo cómo ese incremento de la apertura tuvo una pequeña caída precisamente vinculado a la crisis del 2009 y lo que esto generó. Y acá me empiezan a aparecer una cantidad de incertidumbres también respecto al futuro desde el punto de vista comercial. Lo primero es esto que mostramos al principio, de la diferencia de velocidades en el crecimiento entre una parte del mundo y otra. ¿Van a permanecer esas diferencias de velocidades? Todo indica que sí. Esas diferentes velocidades ¿va a generar desbalances globales? ¿Va a generar reacciones proteccionistas como la que se generaron en la crisis del 2009? Si se mantienen estas diferencias, ¿qué va a pasar con las corrientes migratorias? ¿Hacia dónde se van a ir desplazando las corrientes migratorias? ¿Van a seguir las tendencias que seguían hasta el momento, hacia Estados Unidos, hacia Europa? ¿O van a empezar a aparecer nuevos flujos migratorios por otras partes? Estos elementos que estamos hablando, ¿cuál es el horizonte temporal de estas cosas? ¿Es de aquí a 2 años? ¿Es de aquí a 5 años? ¿Es de aquí a 15 años? ¿Y en el medio qué puede ocurrir? ¿Puede haber cambios de tendencia? Son todas incertidumbres que pueden estar directamente vinculados a lo que pueda pasar desde el punto de vista comercial con los acuerdos comerciales. ¿Qué va a pasar con los acuerdos comerciales? ¿Es una forma de mejorar el relacionamiento comercial entre los países o es un elemento de aumentar el poder diplomático de los países? Tuvimos 20 años para abrir el mercado cítrico de Estados Unidos. El arancel no era problema. El problema es lo no arancelario. Entonces, si en los acuerdos comerciales no se integran los aspectos no arancelarios, pues entonces los acuerdos comerciales hay que verlos más como un elemento de relacionamiento de poder diplomático que de relacionamiento comercial. ¿Aparecen nuevos regionalismos? Alianza del Pacífico. SICA refortalecido. El TPP. Unión Europea-Mercosur. Estados Unidos, Unión Europea. China-CELAC. Comienzan a aparecer una cantidad de nuevos relacionamientos a nivel mundial que no sabemos todavía qué importancia va a tener y en qué ámbito. Si en el ámbito comercial, si en el ámbito financiero, si en el ámbito productivo o si en el ámbito político. ¿Qué pasa con los bilateralismos? ¿Se abandonan los bilateralismos ante estos nuevos regionalismos? En realidad lo que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, es todo lo contrario, que frente a las dificultades que tenemos en el regionalismo, en el marco del Mercosur, es que nosotros en realidad estamos fortaleciendo el bilateralismo. Uruguay-Brasil, por ejemplo, Uruguay-Paraguay, por ejemplo. Son dos ejemplos donde el bilateralismo sigue teniendo una importancia crucial frente a los problemas que puede llegar a tener el regionalismo o el multilateralismo. Las arquitecturas o las nuevas arquitecturas que van a estar, que se están desarrollando. El propio BRICS, ¿va a ser una arquitectura abierta? ¿Va a ser una arquitectura flexible? ¿O va a ser una arquitectura cerrada? Son todas dudas que tienen que ver con cuál es la estrategia que tenemos que seguir desde el punto de vista de la política exterior frente a todas estas incertidumbres que están apareciendo. Desde el punto de vista financiero, en los últimos años se habló de una guerra moneda. La presidenta Dilma Rousseff salió a hablar, por ejemplo, de la guerra de monedas. ¿Va a haber una nueva arquitectura financiera en los próximos años que sirva para atenuar la posibilidad de crisis financiera? Se acaba de aprobar en Naciones Unidas hace unos pocos días, a instancia de Argentina, la necesidad de ir hacia hacia un nuevo paraguas en materia de cobertura frente a reestructuraciones de deuda a nivel de Naciones Unidas. Por abrumadora mayoría. Abrumadora mayoría. Solamente 11 países votaron en contra y son 11 países donde, no por casualidad, están los centros financieros del mundo. Pero no solamente eso, ¿qué pasa con las nuevas monedas virtuales que están apareciendo?
el mecanismo de compensación de pago de ALADI, que 2x3 se usa. El sucre, que empieza a aparecer como en los países del ALBA, pero no solo. ¿Sí? Nosotros, Uruguay, tenemos un proyecto de ley en el Parlamento para sumarnos al sucre. ¿Qué pasa con el BRICS y su eventual moneda, el BRICSO, del cual se está hablando? ¿Va a aparecer como moneda fuerte? ¿Qué pasa con la posibilidad de las múltiples divisas? ¿Vamos a seguir en el dolarcentrismo? ¿O vamos a estar frente a una nueva realidad donde el dólar, además de convivir con el euro como convivió hasta ahora y con el yen como convivió hasta ahora, va a tener que convivir con el yuan, o va a tener que convivir con el rublo, o va a tener que convivir con el dólar australiano, con el dólar canadiense? Es decir, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el mundo con las monedas? Lo que hoy estamos viendo es, en función de estos arreglos entre China y Rusia, más que con el BRICS, y ahora con el Banco del BRICS, es que estamos frente a una multipolaridad geofinanciera, donde gradualmente el dólar va perdiendo peso en el contexto internacional, no solamente por estas monedas virtuales o por estas nuevas monedas, sino además porque además entre muchos países comienza a aparecer el fenómeno de dejemos el dólar de lado y hagamos intercambio de monedas locales. Ejemplo concreto, China y Rusia hace ya unos meses están trabajando en eso. Uruguay tiene un proyecto con Brasil, tiene un proyecto con Argentina para intercambio de monedas locales. Porque es la forma obvia de cuidarse, de protegerse frente a los shocks externos vinculados a una moneda que uno no controla. Muchas veces el canal de transmisión de la crisis ha sido del centro a periferia a través de la moneda que uno no controla. Y el mecanismo de defensa natural de todos nosotros, hablo de todos nosotros, está haciendo el promover intercambio de monedas locales, o que aparezcan nuevas monedas, o que aparezcan monedas virtuales como las que están apareciendo. La pregunta es, ¿van a coexistir diferentes arquitecturas financieras o vamos hacia una nueva arquitectura financiera? Son todas dudas que tenemos en este momento y en este marco de incertidumbres que aparece el BRICS, y no es casualidad que aparezca en este contexto histórico. Desde el punto de vista comercial también, ¿qué pasa con el multilateralismo? ¿Qué pasa con la OMC? Después de 20 años se aprobó una agenda en la OMC que tuvo básicamente 3 elementos: el elemento desarrollo, el elemento facilitación de comercio y el elemento agricultura, en el cual no hubo compromisos vinculantes. ¿Sí? Es decir, no se avanzó en términos de lo que era la ronda de Doha. Esto es importante porque vamos a ver después, uno de los principales elementos del BRICS en sus declaraciones es la importancia de retomar la ronda de Doha. Felicita los avances de Bali del año pasado, pero necesita, dice el BRICS, la necesidad de avanzar en la ronda de Doha. ¿Qué puede pasar entre este interregionalismo que hay entre Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, o el propio BRICS, con respecto al multilateralismo? Hay dos puntos de vista por los cuales el interregionalismo le puede ganar al multilateralismo. El primero es que se juntan grupos de países similares. Eso significa que puede llegar a ser más fácil ponerse de acuerdo entre esos países en las cuestiones que efectivamente hoy son proteccionistas, no en los aranceles. En las normas técnicas, en las normas sanitarias, en las normas fitosanitarias, en los procedimientos aduaneros, en esos elementos, si los países son similares en términos de ese tipo de cosas, es más fácil que el interregionalismo le gane al multilateralismo, que sea más fácil avanzar en esos temas entre regiones que a nivel global. En segundo lugar, por la necesidad del peso geopolítico de esas interregiones frente a estos cambios que está habiendo, que estoy marcando y de los que voy a marcar hacia adelante. Ahora, esos son los elementos que coadyuvarían a que efectivamente el interregionalismo le gane al multilateralismo, pero también tiene sus riesgos, y es que comienza a haber una fragmentación tal del poder frente a problemas globales que termine en conflictos entre esas mismas regiones. ¿Sí? Vinculado a temas tecnológicos, voy a decir más adelante. En este esquema cobra vital importancia la idea de promover convergencia entre los acuerdos globales y preferenciales entre las regiones, que es una de las declaraciones que ha hecho el BRICS recientemente.
Desde el punto de vista tecnológico, estamos viviendo una revolución tecnológica, como les decía, cada vez cuesta menos incorporar. Y hay algunas que me gustaría señalar. En primer lugar, la impresión 3D. Esto es algo que, cuando yo empecé a hablar de esto, pensé que nos iba a llevar muchos años que productos complejos pudieran hacerse por impresión 3D. Y el ejemplo que ponía hace unos meses era este. Esto que tengo acá, quizás ustedes piensan que es un producto tecnológico. En realidad esto es un producto logístico. Esto que tengo acá tiene 1000 componentes. 1000. Que se producen más o menos en una veintena de países. Que la esencia es la logística de cómo se ensamblan y cómo se van ensamblando hasta que finalmente se llega a este teléfono celular. Con la impresión 3D, estos 1000 componentes, en lugar de hacerse en 20 países, se van a hacer en 3 o en 4. Eso significa que lo que hoy son cadenas globales de valor se van a transformar en cadenas regionales de valor. Y acá aparece de nuevo el tema de la importancia de los regionalismos más allá del multilateral o globalización. Después voy a mostrar algún ejemplo más claro, pero una de las cosas que me sorprendió a mí mismo, que empecé a analizar estas cosas y hablar de estas cosas hace algún tiempito, es que yo pensaba que, incluso lo vi en Singapur, con la impresión 3D y cómo se hacían los vasos y las copas y las mesas, y 3 meses después empiezo a ver que se están haciendo casas con impresión 3D. Y ayer salió la noticia de que es el primer auto en impresión 3D. Imagínense, un motor cuánto tiene, también 1000 componentes, una cosa por el estilo. ¿Sí? Es decir que la impresión 3D va a cambiar absolutamente las tendencias de la globalización. La robótica también. En primer lugar, la impresión 3D va a reducir el costo logístico de los productos. En segundo lugar, la robótica va a reducir el costo de la mano de obra de los productos. Después está el shale gas, del cual ya habló Popey. No sé si traje el mapa. Sí, ahí tienen el mapa de reserva de shale gas. Ven la importancia es que la segunda reserva mundial de shale gas está en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Ahí está la segunda reserva de shale gas. Es decir, no solamente Estados Unidos puede ser autosuficiente en materia energética de aquí a unos años, sino que si en la región se explota, también esta región puede llegar a ser autosuficiente en materia energética. Y el otro elemento que no es menor es si se reduce en términos relativos el costo laboral, si se reduce en términos relativos el costo logístico, si se reduce en términos relativos el costo energético, ¿qué queda? Entonces ahí empiezan a aparecer los costos vinculados a la jurisdicción, a donde se localizan las empresas. Y es allí donde aparece de nuevo de que esas cadenas, que ya no van a ser globales sino regionales, necesitan de países donde los costos de jurisdicción sean bajos. Es decir, cuanto mayor acuerdo haya entre 2 países o entre 3 países para que fluyan libremente los productos entre 3 o 2-3 países, mayor va a ser la probabilidad de que allí se instalen esas cadenas regionales. Brasil y Uruguay en este momento estamos firmando con ONUDI un acuerdo para que haga un análisis prospectivo de en qué sectores estos elementos de impresión 3D, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, toda la revolución en materia de TICs se está produciendo, puede hacer que se genere un cambio de cadenas globales a cadenas regionales. Estamos firmando eso dentro de 15 días acá con ONUDI, para que ONUDI de aquí a marzo nos dé un estudio para empezar a trabajar en la integración productiva entre Brasil y Uruguay en esos sectores para que las cadenas regionales se realicen en la región. Eso es un ejemplo claro de cómo está cambiando la localización o va a cambiar la localización de las empresas. Adidas hace 6 meses cerró su empresa en China y vía impresión 3D va a producir los championes en cada uno de los lugares donde está el mercado directamente, por ejemplo. Esto es lo que les señalaba sobre el tema de los 3D. Lo que hoy es un producto que pasa por todo el mundo para completarse. Dentro de pocos años va a ser solamente en 2 o 3
países, la producción personalizada, porque cada uno, incluso ya existen cibers 3D, donde hay cosas que uno va al ciber, diseña su vaso y lo imprime y va a tener su vaso como lo quiera diseñar. Todo bajo la demanda del cliente, producido y distribuido localmente, los plazos se acortan, los costes de transporte se bajan. ¿Qué va a pasar con la localización de las multinacionales? Con esto, ¿qué fenómeno? No tenemos ni la más mínima idea. Es un tema de nuevo de incertidumbre que se agrega a la incertidumbre comercial, que se agrega a la incertidumbre financiera, que se agrega a la incertidumbre que hablaba hoy de socioeconómica y de las tendencias de la urbanización. Desde el punto de vista geopolítico, ¿cómo se puede definir el poder? De 1000 maneras. ¿Cómo se puede medir el poder? De 1000 maneras. Acá hay una o dos formas de medir el poder. En el gráfico de allí, más a la izquierda, se toman en cuenta 4 factores. El poder político en términos de la capacidad del poder diplomático, es decir, con cuántos países uno tiene relaciones, en cuántos tiene sede diplomático, con cuántos más o menos puede conversar. El poder de la población, el poder económico, el poder tecnológico, el poder militar. ¿Sí? Ese es el elemento allá, los factores tradicionales del poder. Con esos indicadores se muestra claramente que China e India superan a Estados Unidos y la Unión Europea aproximadamente en 2025, 2030, 2035. Pero si uno junta los países de la OCDE con los países de la no OCDE, se ve que los países que no son de la OCDE superan en poder a los países de la OCDE en el 2015. Si le agregamos además el potencial hacia adelante en términos de educación, salud y otros elementos, entonces todo se demora más. Por lo que hablaba él de los rendimientos de PISA y todo lo demás en Europa, en Estados Unidos, el corte del poder relativo de las naciones se demora, pero la tendencia está clara. La tendencia es clara y el BRICS no es casualidad que surja en un mundo donde lo que estamos viviendo es la declinación del mundo unipolar. Por todos estos elementos, estamos viviendo el declive de la hegemonía. Y entonces ahí empiezan a aparecer las preguntas. ¿Qué va a pasar? Va a haber resiliencia, una palabra de moda. ¿Saben lo que es la resiliencia? Uno estira el elástico y cuando lo suelta vuelve a la misma forma que tenía. Es la capacidad de adaptarse rápidamente ante un cambio. La hegemonía actual va a dejar pacíficamente paso a una nueva hegemonía. No es la historia de la humanidad. No es la historia de la humanidad. ¿Unirán sus fuerzas, las fuerzas en declive, para equiparar el poder futuro de la potencia en potencia? Y ahí uno empieza a comprender la lógica de la unión entre Unión Europea y Estados Unidos. No hay resiliencia, ¿va a haber conflicto? ¿Qué tipo de conflicto? ¿Va a haber una nueva guerra fría? ¿Va a haber una nueva guerra? ¿Va a haber múltiples microguerras? No tenemos idea. Si uno se fuera a dejar llevar por lo que está pasando en los últimos meses, uno tendería a pensar que va a haber múltiples microguerras. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Si uno seguía por lo que pasó en la historia, no. Cuando la fuerza de declive a principios del siglo XX se vio cuestionada por una fuerza de ascenso y apareció un tercero, fue la Primera Guerra Mundial. Y cuando en la Guerra Fría apareció un tercero, fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que siempre que hubo un cuestionamiento del status quo a nivel global, hubo guerras. No estoy haciendo tremendismo, simplemente digo, esa es la historia. Lo que estamos viendo en nuestros días es que más que una guerra, muy probablemente estemos en situaciones de micro conflicto, bélicos o no bélicos, a nivel mundial. Con una particularidad muy elemental, hacia la cual voy a ir después, que en este elemento de poder hay alguien por excelencia que produce los energéticos y los alimentos para esas potencias emergentes. Y es América Latina. Por lo tanto, la hipótesis de conflicto en América Latina, nosotros la tenemos abierta.
hacia el futuro y hacia adelante. Y gran parte de nuestra política exterior y cómo nos movemos está vinculado a eso, a cómo buscamos consensos permanentemente. Más allá de la diferencia, buscamos los elementos en común para tratar de juntos bloquear eventuales situaciones de conflicto. Por eso nuestro apoyo en UNASUR, por eso nuestro apoyo en CELAC, por eso somos observadores en la Alianza del Pacífico, por eso somos observadores en el ALBA, por eso somos observadores en SICA. Estamos donde todos podamos estar. Y estamos tratando de estar en todos lados, siempre buscando elementos de consenso, de forma de fortalecer la capacidad de bloqueo de situaciones de conflicto en un continente que puede ser apetecible, tanto por los que están en declive como por los que están emergiendo. El último punto. ¿Existe algún grupo de equilibrio que efectivamente logre bloquear situaciones de conflicto? El G7 obviamente ya no lo es. El G20 tampoco. El G77 más China, no sabemos. Históricamente no había tenido mucho peso, pero ahora, hace pocos días, la resolución que salió de Naciones Unidas con respecto al tema de la reestructuración de la deuda fue impulsada por el G77 más China. Tuvo liderazgo. Reapareció un nuevo G que estaba adormecido así durante años. En este mundo donde no sabemos si hay un GX de equilibrio, un G4, un G5, un G10, hoy mi posición es G0. Por algo tenemos esos microconflictos en todos lados. En este mundo que aparece el BRICS. Y en este mundo es en el cual a mí me importa analizar el BRICS y América Latina y el rol que pueden jugar efectivamente, no solamente desde el punto de vista económico, al cual voy a hacer referencia, sino también desde el punto de vista geopolítico para bloquear situaciones de conflicto en la región. Sobre el BRICS no voy a decir mucho porque ya fue bien introducido por Schwartz, cómo fue el proceso y todo lo que ha habido en cada una de las cumbres. Simplemente algunos elementos para que vean los objetivos: promoción de la paz, la seguridad y el desarrollo en un mundo globalizado, multipolar, interdependiente y crecientemente complejo. Es decir, la declaración del BRICS es: señores, háganse cargo de que el mundo ya no es unipolar. Y acá estamos nosotros declarando que el mundo ya no es unipolar. Y nosotros que estamos viviendo en un mundo multipolar y queremos vivir en paz. No es una declaración de intención, es una declaración de definición. De definición de cómo leen estos países el mundo en este momento. No lo leen ya como unipolar. Lo leen como multipolar y dicen: la multipolaridad llegó para quedarse, convivamos en paz. Ese es el mensaje. Y a la profundización de la asociación basada en la apertura, inclusión, cooperación mutuamente beneficiosa, etc. Y además empiezan a aparecer elementos nuevos como el que señalábamos hoy, el que señalaba Schwartz y Popey, el nuevo Banco de Desarrollo. Va a tener que, bueno, esto ya se dijo, etc. Un fondo contingente de reservas. Pero también lo que señalaba hace un rato, también haciendo una definición: en un mundo multipolar tenemos que fortalecer el multilateralismo como elemento de desarrollo y como elemento de paz. Y específicamente hablan de esfuerzos para la conclusión satisfactoria de la ronda de Doha en la OMC, más allá de lo sucedido en Bali. ¿En qué América Latina se inserta este movimiento BRICS, sobre el cual ya se habló, y en este mundo? Lo que señalábamos hoy, en este mundo donde hay una parte del mundo emergente que necesita y va a necesitar por los problemas que va a tener de agua para producir sus alimentos, América Latina y el Caribe tienen el 23% de los bosques, el 31% del agua dulce del planeta, 40% de la riqueza biológica del mundo, y hacia el 2030 se calcula que el mundo va a necesitar al menos 50% más de alimentos, 45% más de energía y 30% más de agua potable. Es decir, lo que está en juego acá es un territorio apetecible para el emergente y por lo tanto apetecible para el declinante para tener mayor poder de negociación. Uno para defenderse, el otro por necesidad, es apetecible para ambos. Es decir, para estos múltiples polos que están apareciendo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos?
que estamos todos separados. Ese es el gran problema. América Latina estamos separados por obstáculos geográficos, por problemas de infraestructura, por herencia de políticas coloniales que todavía siguen hasta el día de hoy, con una heterogeneidad estructural muy grande. Una palabra heterogeneidad estructural que también aparece con Prebisch, a la cual yo voy a tratar de profundizar un poquito más. Conviven en América Latina y en nuestros diferentes países empresas multinacionales, con empresas multilatinas, con empresas nacionales grandes, con pequeñas y medianas empresas, con empresas públicas, con cooperativas, con microempresarios, con cuentapropistas. Y esa heterogeneidad tiene diferentes capacidades. Pero no solamente diferentes capacidades, sino que se relacionan con los medios de producción en forma diferente. Y tenemos, por lo tanto, en nuestros países diferencias en materia de contradicciones generadas por las relaciones sociales de producción. No son las mismas las contradicciones que hay en Uruguay que las contradicciones que hay en Brasil o que las contradicciones que hay en Argentina, porque las relaciones sociales de producción responden a heterogeneidades estructurales diferentes. Porque no es que América Latina tenga heterogeneidad estructural, pero cada uno de los países es homogéneo pero diferente al lado. No, cada uno de los países tiene heterogeneidad estructural. Y eso genera derechos de propiedad diferentes y por lo tanto contradicciones y relaciones sociales de producción diferentes y por lo tanto reglas para regular esas relaciones sociales de producción también diferentes. Y esas reglas son las que no nos permiten unirnos. Esas reglas finalmente son las que hacen que en cada uno de los países se protege determinada estructura y de otra manera. ¿Y cómo lo hacen? Con las normas técnicas, con las normas sanitarias, con las normas fitosanitarias, con los procedimientos aduaneros o con las políticas estaduales en los países federales, que son más difíciles de identificar de cómo se está protegiendo a un país o al otro. ¿Por qué es difícil la integración regional? Por esta heterogeneidad. Por esta heterogeneidad. Todo el mundo habla del Mercosur y de cómo el Mercosur no avanza. ¿Saben cuántos años tiene el Mercosur? 24 años va a cumplir el año que viene. ¿Saben cuántos encuentros empresariales se hicieron en el Mercosur? ¿En 24 años? 3. Y no van las empresas de todos los países. Es decir, las empresas de cada uno de los países no están interesadas en que se profundice la integración, por la heterogeneidad que existe. Cuando nosotros empezamos a profundizar la relación con Brasil, a mí me llegó una carta de la Cámara de Industria, que yo la tengo y me la guardé, y ya lo hice público, donde me pide que no avance hacia una unión aduanera. Yo le dije, muy bien, pero usted no hable nunca más contra el Mercosur. No me vengan a hablar contra el Mercosur si son ustedes los primeros que no quieren avanzar. No obstante lo cual, nosotros vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos por lo que señalaba hoy, porque la tecnología va a hacer que se puedan desarrollar cadenas regionales de valor y entonces, por lo menos en algunos sectores, vamos a tratar de avanzar hacia una unión aduanera. Por ejemplo, ya lo estamos haciendo, también es un acuerdo con Brasil en la industria naval. Es uno de los ejemplos claros donde hemos acordado con Brasil, vamos a ir hacia el arancel externo de Brasil. Uruguay va a subir su arancel en las navipiezas. A cambio de eso, Brasil va a reconocer como navipiezas brasileras cualquier navipieza que se produzca en Uruguay. Es decir, que vamos a complementar en la industria naval y se van a poder empezar a producir navipiezas en Uruguay y complementar con navipiezas en Brasil para el armado de los buques. Eso significa, efectivamente, que se despacha acá y en el medio no hay frontera y además todo lo demás, política comercial externa común, etcétera, por lo menos para ese sector. Para eso también firmamos un acuerdo para que las aduanas empiecen a trabajar en cadenas logísticas seguras para hacer el despacho punta a punta sin la aduana en el medio. Pero esto que nosotros estamos haciendo como logro es el contraejemplo de por qué no se avanza en todo lo demás. ¿Y por qué no se avanza en todo lo demás? Porque hay intereses diversos en cada uno de los países vinculados a estas contradicciones a las que señalaba hoy.
Y este es el ejemplo más claro. Eso que está ahí, que ustedes no pueden ver, es la cantidad de acuerdos comerciales que existen en América Latina. Creo que el cuadro por sí mismo es bastante ilustrativo como para que yo lo tenga que leer. ¿Sí? Los tipos de acuerdos y la cantidad de acuerdos que tienen todos los países de América Latina. ¿Qué relación tenemos con el BRICS? Acá me gustaría marcar algunos elementos. Fíjense el cambio que ha habido entre el 2008 y el 2013 de lo que le exportamos al BRICS. Pasamos de 83 mil millones de dólares a América Latina, los países de al lado y a los BRICS, a 153 mil. Es decir, prácticamente 70 mil millones de dólares más. Pero cuando vemos dónde están esos 70 mil dólares, nos damos cuenta que la mayor parte está en China y que después hay un poco en India y un poco en Brasil. Pero la mayor parte en China. Es decir, que la relación de América Latina con los BRICS hasta el momento tiene básicamente una gran pata que es China y dos chiquitas que es Brasil e India. ¿Por qué importa Brasil? Porque las cosas que le exportamos a Brasil no son las mismas que le exportamos a China. Y porque Brasil está al lado y podemos desarrollar cadenas de valor regionales. Es decir, el BRICS para nosotros tiene los dos componentes posibles del desarrollo. El seguir creciendo sobre la base de lo que venimos creciendo, pero además diversificar la matriz productiva gracias al desarrollo de cadenas de valor regionales, por ejemplo con Brasil, y que eso nos sirve de plataforma para a escala global después venderle a Rusia, a China o a India productos más elaborados. ¿Cuáles son los desafíos de un nuevo paradigma de integración para América Latina? En primer lugar, la necesidad de flexibilidad y pragmatismo para lograr sinergias entre los distintos mecanismos de integración que existen. En segundo lugar, la coordinación regional o subregional de medidas tendientes precisamente a la articulación productiva. En tercer lugar, la reducción de los costos logísticos mediante inversión en infraestructura. En cuarto lugar, mejorar el comercio interregional. El NAFTA tiene el 50% de comercio con el propio NAFTA. La Unión Europea más o menos lo mismo, un poco más en realidad. El ASEAN más o menos lo mismo, un poco menos, pero más o menos. América Latina el 20%. El 20% del comercio de América Latina es con América Latina. Y eso tiene que ver con la inexistencia de cadenas regionales de valor. Y de que nosotros le exportamos hacia otros países productos que no se necesitan complementar en la región. El requisito 5, el fomento de la cooperación y joint ventures entre las empresas públicas y el fortalecimiento de las multilatinas. Porque si nosotros fortalecemos la cooperación entre las empresas públicas de nuestro país y fortalecemos las multilatinas, entonces estamos fortaleciendo cadenas regionales y de esa manera estamos fortaleciendo la posibilidad de la matriz productiva. En este esquema es que la sexta cumbre de los BRICS, además del Banco de Desarrollo, renovaron su disposición para el creciente compromiso con otros países, en especial los países en desarrollo de las economías emergentes, con vista a fomentar la cooperación y la solidaridad. Y es en ese marco que se realizó la cumbre BRICS Países Sudamericanos. Es en este mundo y en esta América Latina que los BRICS no solamente se están juntando, sino que nos están invitando a participar de alguna manera de esa sociedad. Algunas reflexiones finales. Las tendencias globales y sobre todo las incertidumbres desde nuestro punto de vista nos obligan a analizar diferentes escenarios y cuál es el horizonte temporal de lo que puede ocurrir en cada uno de esos escenarios. Buscando cuáles son los caminos críticos, pero después teniendo la flexibilidad para ir recorriendo un escenario o el otro. La diversificación es central, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista político. La diversificación es lo que señalaba hoy. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Como miembros plenos donde podemos y como no, donde no, como observadores. ¿Sí? Pero es fundamental tener un esquema amplio, como voy a señalar después, de márgenes de maniobra para actuar. Lo digo particularmente en este momento de campaña electoral donde se vuelve a hablar de temas como regionalismo abierto, no regionalismo abierto. Desde mi punto de vista son conceptos en este mundo absolutamente perimidos. Ya no existe eso. Existe interregionalismos, existe multipolaridad y para un país chico como Uruguay lo importante es márgenes de maniobra. Es
es recurrir al regionalismo cuando se pueda y fortalecerlo, recurrir al multilateralismo cuando se puede y fortalecerlo, recurrir al bilateralismo cuando se puede y fortalecerlo, y promover el interregionalismo cuando se puede y fortalecerlo. Y no dejar nada de lado, y tener todo en la manga para tratar de trabajar sobre todos los esquemas. ¿Cómo pueden ayudar los BRICS a la región? En primer lugar, como plataforma para el equilibrio de poder a nivel global, o por lo menos para bloquear situaciones de conflicto a nivel regional, como bloque de paz más allá de las distintas ideologías. En tercer lugar, como sostén del proceso de crecimiento de especialización actual. Y en cuarto lugar, como impulso a nuevas cadenas regionales para la diversificación productiva, en particular por la importancia de Brasil. Es muy difícil que Uruguay pueda producir cosas diferentes a las que produce para el resto del mundo. Con estos cambios que ha habido y que está habiendo en materia tecnológica, es mucho más fácil hacerlo a nivel regional, ese cambio de la matriz productiva, para en todo caso tomarlo como plataforma para luego escalar. En resumen, el Popeye decía que esto recién empieza. Para mí no. Para mí todos los agentes ya se dieron cuenta que esto ya está cambiando. Y por lo tanto, más que una época de cambios, creo que todos nosotros vamos a vivir en los próximos años un cambio de época. Vamos a vivir otro mundo diferente al que conocimos en los últimos 30 años. Con elementos de incertidumbre y lo que se llama bifurcación. El punto de bifurcación le llamaba Prigogine, Premio Nobel de Química en 1982. Y los razonamientos que hizo para los procesos químicos después lo extendió a su análisis de las sociedades. Y es proceso de final abierto. Esto significa que un punto de bifurcación es que hoy estamos en un momento en el cual los factores que explicaron la marcha del mundo hasta acá no son los mismos que los que explicarán la marcha del mundo de acá para adelante. Y por lo tanto estamos en un proceso de que se puede disparar para allá o se puede disparar para allá. No sabemos hacia dónde se puede disparar esta multipolaridad que por el momento no es un equilibrio. Por algo existen esos elementos de conflicto que existen a nivel mundial hoy. Y es porque no estamos en un mundo multipolar de equilibrio. Estamos en un mundo multipolar de desequilibrios y de inestabilidades. Todavía las piezas o los zapallos todavía no se acomodaron en el camión. Es necesario anticiparse. Creo que he mostrado cómo tomamos las decisiones en política exterior en Cancillería. Estamos viendo de aquí a 30 años, después sobre esa base de aquí a 20 años, de aquí a 15, de aquí a 5 y de aquí al año que viene y de aquí al mes que viene. Es necesario anticiparse, es necesario trabajar sobre esos escenarios y ante la incertidumbre, la necesidad de la diversificación, el fortalecimiento institucional a nivel regional, que es bastante débil, y un menú amplio de acciones, como señalaba hoy. No apostar a una cosa, no apostar a un regionalismo, ni a un regionalismo abierto, sino tener un menú amplio de acciones. Bilateralismo para fortalecer el regionalismo, interregionalismo para fortalecer el regionalismo y fortalecer también el multilateralismo. Esos son elementos que tenemos que estar permanentemente en la manga y que nosotros usamos todos los días y tomamos decisiones todos los días en nuestra política exterior con ese esquema de trabajo. No somos dogmáticos, simplemente hacemos un análisis de la realidad y en función de eso preferimos tener un menú de opciones amplio. Muchas gracias.